Si viajamos hasta el año 3100 a.C., nos encontramos las primeras sepulturas predinásticas, que eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena a modo de criptas y cubiertos con losas de piedra. Esta práctica evolucionó hasta la construcción de un edificio encima de la cripta, cerrado por paredes de ladrillo de barro prensado. Todo esto para evitar que los chacales escarbaran y terminaran desenterrando los cuerpos. Conforme estos edificios adquirieron importancia, se incorporaron unas salas para guardar las ofrendas de los productos que debían alimentar al muerto en su peregrinación por ultratumba, y, quizás, la cámara del doble del difunto, conocida como el serdab, que contenía una escultura u otra imagen del ser fallecido. Estas tumbas tenían forma de tronco de pirámide de base rectangular, y era frecuente agrupar varias de estas construcciones para diversos miembros de la familia, a fin de que el grupo de familiares mantuvieran en ultratumba la misma unión física que gozaron en la vida terrenal. Si hubo alguna revolución perdurable y radical en la arquitectura egipcia, esa fue la protagonizada por el faraón Sócer y su arquitecto y primer ministro Imhotep, con la construcción de la pirámide y el complejo funerario en Saqqara, al sur de la capital Menfis, durante la tercera dinastía. Las obras se iniciaron hacia el año 2750 a.C., a los 20 años de reinado de Sócer. Las innovaciones introducidas por Imhotep fueron de dos tipos. En primer lugar, tradujo en piedra las formas constructivas de los edificios del Alto y Bajo Egipto, sustituyendo el ladrillo de barro prensado, los haces de papiros y los troncos de árbol por piedra caliza labrada. En segundo lugar, inventó, literalmente, la pirámide. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sócer está rodeado de un muro de 10,4 metros de alto, configurando un recinto rectangular de 545 metros de largo en la dirección norte-sur y 277 metros de ancho en la dirección este-oeste. La pirámide escalonada se alza sobre la mastaba de la primera planta, cuyas interioridades alojan la tumba subterránea excavada en la meseta de la roca. Para alojar las tumbas de otros miembros de la familia de Sócer, la mastaba original fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar la mastaba original en un monumento piramidal. Además, se hizo otro cambio, consistente en ampliar más la base y aumentar de 4 a 5 el número de mastabas superpuestas anteriormente. El resultado final fue una monumental pirámide escalonada, revestida de finas losas calizas blancas, que ya han desaparecido, de 140 por 118 metros de base y 60 metros de altura inicial. La forma piramidal fue adaptada inmediatamente por los sucesivos faraones, cambiando detalles como suavizar la superficie de las caras y rellenar los huecos de los escalones. Cuando hablamos de las pirámides de Giza, nos referimos a las que figuran el primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. El trío de Giza representa la culminación de la edificación piramidal, que ya no sería superada por ningún otro monumento egipcio. Las caras de cada pirámide están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó, es decir, la más grande, fue erigida por Keops aproximadamente entre los años 2680 y 2560 a.C. Medía originalmente 230 metros de lado y 146 metros de altura. Actualmente estas medidas son inferiores. Sus caras tienen pendiente de 51 grados con 50 minutos. La siguiente pirámide, inmediatamente al sur de la anterior, fue construida por el hijo de Keops, Kefren,
tenía 215.5 metros de lado y 143.5 metros de altura. Es la mejor conservada actualmente y sus caras tienen una pendiente de 53 grados 10 minutos. Más tarde, al suroeste de la pirámide central, el faraón Miquerinos, hijo de Kefren, construiría la tercera y más pequeña de las tres pirámides. Medía 108,5 metros de lado y 66,5 metros de altura, siendo la pendiente de sus caras de 50 grados. Las antiguas metrópolis egipcias de Menfis y Tebas han desaparecido pues estaban hechas de ladrillo y de barro prensado. Bajo el reinado del faraón Agnatón, hacia los años 1379-1362 a.C., se fundó una nueva capital, Actatón, el horizonte de Atón, en el centro geográfico de Egipto. Esta ciudad pretendía ser la sede de la revolución religiosa emprendida por Agnatón. A la muerte de Agnatón, la ciudad y sus templos fueron demolidos por los sacerdotes de Amón y las piedras aprovechadas para construir otros edificios. Los restos de Actatón han permitido la reconstrucción de una espaciosa casa de un suburbio septentrional de la ciudad. Los faraones posteriores de la cuarta dinastía eligieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Al lado de la tumba del faraón de la sexta dinastía, Mentuhotep III, se encuentra la tumba de la reina Hesteput, quien gobernó como faraón de la 18ª dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Esta encargó a su arquitecto y administrador, Semut, la construcción de un templo funerario con terrazas junto al de Mentuhotep, que debía servir también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca el templo Amón en Karnak, al otro lado del río Semop, emplacó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Una larga avenida jalonada de esfinges llevadas de la cuenca fértil a la entrada del patio, señala con árboles a ambos lados, y a lo largo del muro occidental se extiende una columnata de robustas columnas de planta cuadrada, detrás de la cual hay otra línea más delicada de columnas de 16 caras. Unas son atravesadas en su centro por una rampa que asciende a una gran terraza superior. A lo largo del lado oeste de esta terraza hay otra columnata doble que sirve de porche a los templos del fondo, dedicados a Hathor, la diosa del amor, las artes y la música, y a Anubis, dios de los muertos y conductor de las almas. Más al fondo de este porche se encuentra un patio abierto flanqueado por los templos de Amón y Ra, excavados en la cara de la montaña. Todo el conjunto toma del modelo antiguo los componentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial, basada en la axialidad y la ortogonalidad. Pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Semut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy.
Era también lugar de residencia y adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y la pintura, para garantizar que las imágenes e inscripciones de las tumbas fueran correctas. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granero público y como obradores. También eran escenarios de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que se celebraban en la época de la inundación, cuando había que detener temporalmente las tareas en los campos de labor. El templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del imperio antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Con la nueva prosperidad tebana, basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión, los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Justo al sur de Tebas y a orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio, dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor. 1,5 kilómetros al sur del anterior, el templo de Luxor está dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje de Karnak apuntaba al este, concretamente hacia el lugar de donde sale el sol a mediados de invierno. Ambos fueron reemplazados durante la 18ª dinastía y ampliados posteriormente varias veces. Alrededor del conjunto de Karnak se emplazaron varios templos más, incluyendo los dedicados a Montu, Mut, Pat y Khonsu, de menor tamaño. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo. Por sus menores dimensiones, la aproximación se realizaba por una larga avenida jalonada de esfinges que conducía a un pilono de entrada, una sólida muralla de parámetros inclinados perforada por una estrecha puerta de entrada. El pilono estaba coronado por una gola egipcia y tenía unas ranuras en el parámetro inclinado que servían para sujetar los mástiles, sobre lo que ondeaban estandartes de brillantes colores. A continuación se accedía a un gran patio descubierto con robustas columnas por todo su alrededor, es decir, formando un pórtico corrido. Atravesada la columnata según el eje longitudinal del patio, se pasa a la sala hipostila, una cámara con numerosas columnas e iluminada mediante ventanas de linterna. En último término se encontraba el Secos, santuario o residencia del dios, lugar al que solo tenía acceso los sacerdotes, cuyas habitaciones rodeaban este espacio. El punto principal del Secos era una cámara que contenía la ceremonia en la que se desplazaba la estatua de la divina durante los festejos religiosos. En la parte trasera del templo había una cámara en la que residía la imagen de la divinidad, generalmente una estatua de madera recubierta de oro. Al despuntar el alba, los sacerdotes retiraban la estatua de su cámara para proceder a los ritos diarios de lavarla, vestirla y alimentarla, hecho lo cual la restituían en su lugar. Una vez perfeccionada durante los imperios Medio y Nuevo, la forma del templo fue utilizada sin apenas alteraciones durante 1500 años, hasta el periodo de la anexión a Roma. Muchos de los templos fueron construidos según un eje perpendicular al río, para que el sacerdote que ejercía los ritos de ablución de la imagen de Amon-Ra estuviera de cara al sol naciente. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Esta relación viene confirmada por las descripciones dadas a las partes del templo. En efecto, cuando el conjunto del templo fue ampliado hacia el oeste, se dijo que sus partes constituyentes representaban las horas del día. Durante casi 3000 años, los constructores egipcios no hicieron sino reafirmar continuamente los prístinos ritmos del sol y del río, preservándolos contra el cambio y manteniendo el orden recto de las cosas establecida con la creación del mundo.